Hola a todos. En esta segunda parte del tutorial sobre pruebas de correlaciones, como se había indicado en la primera parte, nos vamos a enfocar en identificar cómo se hacen estos análisis en el programa SPSS y adicionalmente pues también revisaremos la manera como interpretamos los resultados que obtenemos en este mismo programa. Para desarrollar este ejercicio vamos a utilizar esta base de datos de ejemplo. Es un fragmento de una base de datos real en la que se recopila información sobre los resultados de un grupo de personas en una prueba de habilidades. En este caso, si vamos a la vista de variables, vamos a ver que son puntajes relacionados con comprensión verbal, memoria y comprensión, rapidez perceptiva, tablas y gráficos, método y orden, juicios en situaciones de venta. Estos datos hacen parte de un ejercicio en el que se buscaba seleccionar un grupo de personas para desarrollar unas actividades determinadas. Adicionalmente a las puntuaciones obtenidas en esa prueba de habilidades, pues también se recolecta información sobre otros aspectos relacionados. Primero tenemos el número de identificación, luego tenemos el género de esas personas, la edad, si ha tenido personas a su cargo, si está trabajando en el área de ventas actualmente y adicionalmente también si ha tenido formación en ventas. Conectando con la información que se les presentó en la primera parte, aquí ya pues podemos identificar y diferenciar cuáles variables podríamos utilizar para desarrollar esos análisis de correlación y cuáles no. Si recuerdan, en esa primera parte se les indicaba que eh, para poder desarrollar los análisis de correlación, yo tendría que tener variables cuantitativas o como una excepción a esa condición, podríamos tener una variable cuantitativa y una variable cualitativa dicotómica. En ese sentido, entonces, buena parte de la información que tenemos en esta base de datos sería susceptible de ser analizada con, con pruebas de correlaciones, dado que tenemos varias variables cualitativas que son dicotómicas y adicionalmente pues tenemos todas las puntuaciones en esa prueba de habilidades pues, que son puntuaciones cuantitativas. Supongamos, por ejemplo, que me interesa saber si hay una asociación entre, por ejemplo, la rapidez perceptiva y el juicio en situaciones de venta. Supongamos que parte de la investigación que quiero realizar me interesa particularmente ver si hay una relación entre esas dos puntuaciones que obtuvieron los participantes. En ese caso, entonces, también conectándolo un poco con lo que se trabajaba en la primera parte del tutorial, pues primero tendríamos que corroborar si efectivamente tenemos todas las condiciones para desarrollar el análisis. Eh, Primero, pues tenemos dos variables. Segundo, son variables cuantitativas. Y tercero, más que identificar si hay causas y efectos, en este caso lo que me interesa saber es si hay una relación o una asociación entre las dos. Eh, Cumpliríamos con esas tres condiciones, entonces, pues en ese caso, en el caso de que quisiéramos resolver esa pregunta o de que quisiéramos saber si efectivamente hay una relación entre esas dos puntuaciones, pues la prueba de correlaciones sería una prueba que podríamos utilizar para responderla. Como también se indicaba en la primera parte, ya sabríamos que podríamos utilizar una prueba de correlaciones, pero para saber cuál prueba de correlaciones tendríamos que hacer, inicialmente tendríamos que hacer la prueba de supuestos. Como se indicaba también en la primera parte del tutorial, el supuesto que necesitamos comprobar para esas dos variables sería el supuesto de normalidad. Así que por ahí es por donde iniciaríamos. Si recuerdan, como también lo encuentran en el tutorial sobre pruebas de normalidad, para desarrollar este análisis, entonces tendríamos que ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar, y vamos a escoger los dos puntajes que quiero comparar, quiero saber si están relacionados. Habíamos dicho que queríamos comprobar si el puntaje de rapidez perceptiva se relacionaba con el puntaje de juicio en situaciones de venta.
Como son dos variables cuantitativas, las vamos a incluir aquí en el primer recuadro del análisis. Luego nos remitimos al botón de gráficos, quitamos la selección de los gráficos que no nos interesan y seleccionamos el que sí nos interesa, que es el gráfico de normalidad. Continuar y aceptar. Entonces, ya para nosotros saber exactamente cuál es el análisis que tendríamos que hacer de correlaciones para saber si es una prueba paramétrica o no paramétrica, pues nos vamos a remitir entonces a los resultados de esa prueba. En este caso tenemos una muestra de 35 personas, es decir que podríamos trabajar con esta prueba KS. Revisamos la significancia y en los dos casos, para las dos puntuaciones, encontramos que tenemos una significancia por encima de 0.05. Dado que tenemos esas puntuaciones, entonces pues este sería una evidencia de que sí se cumple con el supuesto de normalidad. Entonces este sería como nuestro primer paso para saber cuál es el análisis de correlaciones que tendría que realizar, y ya con el resultado pues entonces sabemos que en este caso tendríamos que utilizar pruebas paramétricas. Ahora, ¿cómo haríamos ahora sí el análisis de correlaciones? Vamos a la pestaña de analizar, al menú de analizar, correlaciones bivariadas. Si entramos por esta ruta, entonces esta es la ventana que nos aparece, que va a ser muy similar a casi todos los análisis que realizamos en este programa. Y lo que tendríamos que hacer, también de forma similar a como lo hemos trabajado en otros análisis, es seleccionar las variables que quiero comparar. Entonces habíamos hablado que las que vamos a utilizar son la prueba el puntaje de rapidez perceptual, y quiero saber si tiene una relación con el puntaje de juicio en situaciones de venta. Como se había indicado también en el tutorial, o en la primera parte del tutorial más teórica, pues aquí en la parte inferior de la ventana tenemos los análisis que podríamos realizar. Por una parte, por defecto está seleccionada la prueba paramétrica, que es la prueba de correlaciones de Pearson. Si en el caso de que hubiéramos obtenido una puntuación en la prueba de normalidad que nos indicara que los datos no cumplen con ese supuesto, entonces aquí tenemos otras dos opciones. También, como les mencionaba en esa primera parte del tutorial, normalmente pues la prueba con la que nos vamos a ir para desarrollar pruebas no paramétricas en caso de que la prueba de normalidad nos salga desfavorable, pues entonces sería la prueba de Spearman. En este caso, pues lo que encontramos en la prueba de normalidad es que sí se cumple el supuesto de normalidad, entonces pues nos quedaríamos con esta selección. Tenemos aquí identificado que nos pide el programa si queremos hacer un análisis bilateral o unilateral, que tiene que ver con la manera como vamos a interpretar la significancia. La recomendación es que pues lo mantengamos aquí en bilateral. Y adicionalmente tenemos otra opción que es si queremos señalar las correlaciones significativas, que por lo general pues es una ayuda adicional que nos ayuda a interpretar correctamente los resultados en ese análisis de correlaciones. En esta sección de botones, ahí la idea es que pues los dejemos así tal cual como están, y pues ya habiendo seleccionado las variables y teniendo claro que este es el análisis que tenemos que hacer, que en este caso es el paramétrico, pues entonces le damos a aceptar. Y este sería nuestro resultado. El resultado de las correlaciones se da en una matriz. Y a esta matriz se le da el nombre de una matriz espejo. Si se dan cuenta, en esta matriz tanto las filas como las columnas son las mismas variables. En las columnas tenemos las dos puntuaciones de los dos elementos, de los dos aspectos que me interesaba relacionar, y en la fila pues tenemos exactamente esas mismas dos puntuaciones. Y en esta matriz entonces lo que vamos a encontrar son los cruces entre esas variables, o en este caso esas diferentes puntuaciones que hemos obtenido. Inicialmente, y va a ser la diagonal de esa matriz, va a ser la variable comparada con ella misma. Entonces aquí tenemos las puntuaciones
de rapidez perceptual y el SPSS nos relaciona o nos da el puntaje de correlación con ella misma, con el puntaje de rapidez perceptiva. Como se había mencionado en la primera parte del tutorial, la idea de la correlación es identificar covariaciones entre variables. Y en la medida en que esa covariación sea más equivalente, más exacta, pues esa puntuación de correlación va a ser más alta hasta el punto máximo que puede alcanzar ese valor, que es 1. Y eso es lo que encontramos aquí en esta diagonal. Aquí lo que encontramos es que si yo correlaciono una variable consigo misma, pues siempre va a tener una correlación de 1, porque la variable siempre va a cambiar de la misma manera. Entonces, pues digamos que eso es algo que ya sabemos sin necesidad de hacer el análisis. Ya sabemos que una variable relacionada con ella misma siempre nos va a dar una correlación de 1. Lo que realmente nos interesa en esta matriz son los cruces. Entonces, en este caso, yo quiero identificar la asociación entre el puntaje de rapidez perceptiva con el puntaje de juicio en situaciones de venta. Y este es el resultado entonces que realmente nos va a interesar. Como se trata de una matriz espejo en la que tenemos las mismas variables tanto en filas como en columnas, si se dan cuenta, pues estos cruces se presentan de manera conmutativa también. Entonces, para efectos de interpretación de una matriz de correlaciones, yo siempre voy a tomar los puntajes de la diagonal hacia arriba o de la diagonal hacia abajo, porque los otros pues son exactamente los mismos. No tendría sentido hacer la interpretación del mismo resultado dos veces. De hecho, lo que se recomienda también ya en términos de forma es que cuando nosotros presentamos esta matriz en un documento de resultados, en un análisis de investigación o en un reporte de una intervención, pues lo que se recomienda es que solamente presentemos los resultados de una de las dos diagonales. Las otras casillas es preferible borrarlas. Si tenemos una versión posterior de SPSS, creo que desde la 25 o 26 en adelante, cuando hacemos el análisis, el SPSS nos da esa opción también, nos da esa alternativa de que la matriz solamente nos salga con los datos en una de las dos diagonales, en uno de los dos segmentos de esa matriz, y así pues también es mucho más fácil interpretarlo. Como en todos los análisis inferenciales, como es este análisis de correlación, aquí tenemos reportado el valor de significancia, que es el que nos va a permitir hacer la interpretación del resultado que hemos obtenido. Y adicionalmente tenemos una puntuación, un índice de correlación, y nos presenta también el número de personas con el que trabajamos. La significancia en cualquier análisis inferencial la vamos a interpretar de la misma manera, con un 95% de confianza. Entonces nosotros tomaríamos ese punto de corte de 0.05. Si las puntuaciones son superiores a 0.05, rechazaríamos nuestra hipótesis nula. Y si las puntuaciones son, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la de trabajo. Y si son inferiores a 0.05, entonces ocurriría lo contrario. Rechazamos la hipótesis nula y aceptaríamos la hipótesis de trabajo. En el caso de las pruebas de correlaciones, la hipótesis que nosotros estamos tratando de probar, la hipótesis nula, es que no hay una asociación entre esas dos variables. En algún momento también en los otros tutoriales se mencionaba que las hipótesis nulas en estadística siempre hacen referencia a igualdades. En este caso, si nosotros quisiéramos transformar esa hipótesis a igualdades, básicamente lo que estamos tratando de decir es que la asociación entre esas dos variables es igual a 0. Si el puntaje de significancia nos indica que, pues, que aceptamos la hipótesis nula, lo que nos indicaría pues es esto, es que no hay asociación entre las variables. Sin embargo, pues en este caso tenemos una puntuación de 0.05, exactamente en el punto de corte.
Y ahí lo que nos está diciendo entonces es que estamos rechazando esta hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo lo que nos indicaría es que sí hay una asociación entre esas variables. Entonces, esta puntuación, pues entonces con esta puntuación yo ya puedo saber que rechazo la hipótesis nula y acepto la de trabajo. En palabras sencillas y pues conectándolo con las variables que estoy comparando, entonces yo lo que concluiría es que tenemos una asociación significativa entre las puntuaciones de rapidez de percepción, rapidez perceptiva, y el puntaje de juicio en situaciones de venta. Esa sería nuestra conclusión a partir del resultado que obtuvimos acá. Si recuerdan, cuando le pedimos al SPSS que hiciera el análisis, seleccionamos una casilla que decía que nos indicara cuáles puntajes eran significativos. Y eso es lo que tenemos aquí con un asterisco. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte inferior de la tabla nos dice la correlación es significativa al nivel 0.05. Y esa puntuación que obtuvimos tiene un asterisco. Entonces, digamos de manera complementaria a la interpretación que pudiéramos hacer de la significancia, ya el SPSS nos está indicando que todos esos índices de correlación que tengan uno o dos asteriscos, pues son asociaciones significativas entre variables. Entonces digamos que esa sería una ayuda más del SPSS para poder hacer una correcta interpretación del resultado. Como se ha mencionado también en otros tutoriales, pues la idea es que cuando nosotros obtenemos estos resultados, pues no solamente presentemos la tabla, sino que se haga una interpretación de la tabla, se presente un reporte de este resultado que hemos obtenido. Inicialmente, pues las indicaciones que ya les había dado. Si vamos a poner la matriz, pues entonces la idea es quitar esta diagonal de unos, porque ya sabemos que pues eso es lo que vamos a encontrar siempre, y quitar toda la información, ya sea de la diagonal hacia abajo o de la diagonal hacia arriba, para dejar solamente los datos una vez, pues que den cuenta de las asociaciones entre las variables que estamos tratando de comparar. Ya para efectos del reporte y tratando de recordar entonces un poco también los elementos que deberíamos incluir en cualquier reporte de un análisis de una prueba inferencial, pues entonces aquí ya tendríamos también la información para hacerlo. Recordando un poco entonces cuáles son esos elementos, lo primero que yo tendría que mencionar es cuál es la prueba que realicé. En este caso, entonces la prueba que se realizó fue una prueba de correlaciones paramétrica de Pearson. El segundo elemento que tendríamos que incluir en nuestro reporte sería el resultado de esa prueba. Y en este caso, el resultado que obtuvimos es el que nos presentan aquí en la matriz como el índice de correlación de Pearson. Entonces, ese índice de correlaciones, normalmente en la literatura estadística, digamos de manera convencional, el índice de correlaciones se representa con una R. Y en este caso, ese índice de correlaciones fue de 0.334. Entonces, ese sería el segundo aspecto a incluir en nuestro reporte. Tercero, tendríamos que mencionar cuál fue el valor de la significancia. En este caso, entonces ya sabemos que la significancia está por debajo de 0.05, lo cual pues nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. Entonces, la manera como lo representaríamos sería indicando P menor a 0.05. Eso lo que quiere decir es que la significancia es menor a 0.05. Y por último, el último elemento que mencionaríamos en nuestro reporte sería la interpretación de esa significancia. En este caso, hay una asociación significativa entre las dos variables. Y con esta información entonces ya tendríamos nuestro reporte, obtendríamos toda la información para nuestro reporte.
Como ya se ha mencionado también en otros momentos, la idea no es presentar la información, cada uno de estos datos por separado, sino pues hacer la redacción de una frase, de un pequeño texto en el que se presente toda esta información. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, en esa frase estamos viendo que la prueba, estamos viendo los cuatro elementos que se mencionaban previamente. Estamos indicando cuál fue la prueba que se hizo, estamos viendo cuál fue el resultado que se obtuvo, estamos viendo la significancia y la interpretación de la significancia. No tiene que ser todo en el mismo orden, pero pues ahí entonces tenemos todos los elementos que nos dan cuenta de qué significa estas puntuaciones en la tabla que acabamos de obtener. Supongamos, por ejemplo, que ahora quisiera saber si hay una relación entre las otras puntuaciones, quitando las dos que acabamos de analizar. Entonces, en este caso, así tenga más variables, como lo que yo quiero es comparar entre pares de variables, igual me mantengo en este mismo análisis. Aquí yo lo que quiero saber es cómo se conectan o cómo se asocian la habilidad verbal con la memoria, la verbal con las tablas, la verbal con el orden, la memoria con las tablas, la memoria con el orden, solo de a pares. Y en ese sentido, pues entonces el análisis sigue siendo válido para responder a mi pregunta de investigación. Similar a como se manejó en el ejemplo anterior, nuevamente todas las puntuaciones son cuantitativas y como lo que quiero ver es si hay asociaciones entre ellas, pues entonces nuevamente la prueba de correlaciones sería la que debería realizar. Igual que como hicimos con el ejercicio anterior, entonces lo primero sería hacer la prueba de normalidad. Entonces vamos a quitar las dos variables que ya analizamos y vamos a seleccionar todas las demás. Nuevamente, como todas son cuantitativas, todas las vamos a dejar aquí en la parte superior. Nuevamente corroboramos que no tengamos seleccionado ninguno de los gráficos que no nos interesa, que tengamos seleccionado el gráfico de normalidad, que es el que sí nos interesa, y aceptamos. En este caso, a diferencia del análisis que hicimos hace un rato, aquí si se dan cuenta todas las puntuaciones están por debajo de 0.05. Como pues ese es el resultado que nos está arrojando la prueba de normalidad, pues en este caso la decisión que tomaríamos es que pues tendríamos que hacer una prueba de correlaciones no paramétrica. Vamos entonces nuevamente a los análisis, nuevamente correlaciones bivariadas, quitamos las dos variables que analizamos hace un rato, seleccionamos las que nos interesan ahora analizar o comprobar si están relacionadas o no. Y a diferencia del análisis que hicimos previamente, entonces en este caso vamos a quitar el análisis paramétrico y vamos a escoger el análisis no paramétrico, la prueba de Spearman. Todo lo demás lo dejamos exactamente igual y ya podríamos entonces también aceptar. Si se dan cuenta, entonces pues aquí nos sale la tabla que es exactamente la misma estructura de tabla que teníamos en el ejemplo anterior, solo que en este caso pues aquí si se dan cuenta pues entonces lo que nos está indicando el programa es que en este caso utilizamos otro tipo de análisis de correlación, un análisis no paramétrico de Spearman. Nuevamente tenemos las mismas características que les mencionaba en el ejemplo anterior. La diagonal son unos, que son la relación entre la variable consigo misma. Y luego podemos observar que toda la información que tenemos de esa diagonal hacia abajo es exactamente la misma información que tenemos de la diagonal hacia arriba. Como les mencionaba, si tenemos una versión más reciente del SPSS, pues podemos pedirle entonces que nos quite esa información de la diagonal y nos deje solamente la información que necesitamos. En la medida en que yo incluya más variables en un análisis de correlaciones, pues esa matriz va a ser cada vez más grande. De forma similar a como ocurrió en el ejemplo anterior, nuevamente nos aparece este letrero que nos indica que
los índices de correlación que tienen un asterisco son los que son significativos. Si yo entro a mirar todos los datos que están de la diagonal hacia arriba, aquí entonces me doy cuenta que solamente hay un índice de correlación con asterisco. Y si comprobamos, entonces nos damos cuenta que ese es el único valor de correlación que tiene una significancia por debajo de 0.05. Entonces, ya sabiendo que si la significancia está por encima de 0.05, aceptamos la hipótesis nula, entonces ya sabríamos para este caso que, pues que solamente esta combinación, esta relación entre memoria y comprensión y el método y orden son significativas. Todas las demás no lo son. Y aquí ya tendríamos entonces nuestro resultado. Aquí ya sabríamos que comparando esas 4 variables de a pares entre todas, la única asociación significativa que encontramos es entre la puntuación de memoria y comprensión y la puntuación de método y orden. Entonces, las hipótesis se mantienen igual. Dado que son análisis de correlaciones, la hipótesis va a ser igual, sea paramétrica o sea no paramétrica. Entonces, la hipótesis nula es que no hay asociación entre las variables. La hipótesis de trabajo es que sí hay una asociación entre las variables. La información en el informe ahí sí cambiaría un poco. Entonces, en este caso, como hicimos una prueba no paramétrica, pues eso cambiaría. Hicimos una prueba no paramétrica. En este caso sí sería entonces una prueba no paramétrica de Spearman. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Entonces aquí la recomendación cuando hacemos análisis de correlación en los que hay incluidos muchas variables es separar las que son significativas y las que son no significativas. Entonces, en este caso yo tendría que indicar que los resultados de la prueba me indican primero las significativas. Un R de 0.417 y pues como en este caso solamente una de las combinaciones es significativa, pues yo tendría que mencionarlo. Entonces ya sabría que esa es la única combinación entre esos puntajes que es significativo. Y como los otros puntajes pues son bastantes, yo podría poner, por ejemplo, rangos. Y entonces entre paréntesis podría decir que en las demás combinaciones. Y así entonces ya sabría que solamente la combinación memoria y método y orden fue significativa y todas las demás no fueron significativas con esos rangos en los índices de correlación. Luego tendría la significancia, que también tendría que hacerlo por separado, entonces indicar que en esa primera combinación de memoria, método y orden, la significancia es menor a 0.05 y en las otras tendríamos puntuaciones o significancias mayores a 0.05. Luego, la interpretación de la significancia también la haría por separado, entonces diría que hay una asociación significativa entre memoria con método y orden y las demás pues no son significativas. Esta información entonces la trasladaría a mi reporte. Aquí entonces diría que la prueba de correlaciones de Spearman indica que hay una asociación significativa, podría decir, solo entre memoria y método y orden. Y no hay asociaciones significativas en las demás combinaciones. Y luego, pues entre paréntesis, tendría que pues, poner los datos correspondientes a toda esta información pues, que ya mencionamos en el punto anterior. Con este reporte, entonces ya tendríamos la información acerca del análisis que acabamos de obtener y ya con este análisis, en el caso pues, de querer saber la asociación entre esas variables, pues ya tendría
un reporte o una sustentación numérica de si eso es cierto o no. Y con ese resultado ya podría también pues, responder a mi pregunta de investigación para saber si hay o no hay relaciones entre esas variables, o si de pronto tuviera variables subdivididas en dimensiones, pues entonces ya a partir de estos análisis y comparando las diferentes dimensiones, pues también sabría cuáles dimensiones están asociadas, cuáles no, y ya también podría dar una respuesta. Entonces, hasta aquí yo creo que podemos dejar el tutorial y, y pues bueno, ya entonces nos encontraremos en otros temas y en otros tutoriales. Hasta luego.